¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a este nuevo podcast en donde el tema central a partir de este primer episodio será las personas, la familia, los bienes y las sucesiones. Hoy hablaremos del derecho civil. Comenzaremos definiendo el término derecho civil. Es de recordar que el derecho, como cualquier otro objeto científico de estudio, no es estático, ya que se transforma en el tiempo, de tal manera que su definición cambia según la época y lugar en que se contextualiza. En el caso del iuspositivismo, en tanto una de las corrientes de pensamiento que le estudian y cuyo máximo exponente es Hans Kelsen, se establece la coacción como nota distintiva del derecho, de tal manera que para que una norma se considere parte del derecho, ésta debe obligar a observar una determinada conducta y en el caso de inobservancia, necesariamente debe señalar una sanción como consecuencia. Derivado de lo anterior, Kelsen define al derecho como un orden normativo, como un sistema de normas que regula la conducta humana. Por otra parte, en el iusnaturalismo se reconoce que el derecho presenta relaciones con otras áreas del conocimiento, tal como sucede en la teoría tridimensional formulada por Miguel Reale, afirmándose que el hecho, el valor y la norma siempre se encuentran presentes e íntimamente relacionadas en la vida jurídica. De las tres dimensiones expuestas, es el valor, objeto de estudio de la axiología, el elemento que escapa al ámbito puro del derecho y que, en contraste con lo expuesto por Hans Kelsen, permite considerar el tridimensionalismo de Reale como parte del iusnaturalismo. Conforme a lo anterior, Reale define al derecho como la concretización de la idea de justicia en la pluridiversidad de su deber ser histórico, teniendo a la persona como fuente de todos los valores. La importancia del estudio de la filosofía del derecho radica en que en ambas corrientes el derecho se aprecia como un sistema axiomático, cuyo contenido puede o no considerar aspectos de otras áreas del conocimiento jurídico, como lo es la axiología, que estudia los valores. El derecho civil se ubica dentro de la rama del derecho privado, teniendo por objeto regular los atributos de las personas físicas y morales, las personas morales entendidas como las personas jurídico-colectivas, así como organizar jurídicamente la familia y el patrimonio. Galindo Garfias indica que el derecho civil es un sistema jurídico coherente, construido alrededor de la persona, entendidas como la personalidad y la capacidad, del patrimonio, haciendo referencia a los bienes, a los contratos y a las sucesiones, y de la familia, que nos lleva a pensar de inmediato en el matrimonio, en la filiación, en la tutela y en la patria potestad. En México, el derecho civil es supletorio al derecho mercantil al utilizarse para llenar ciertas lagunas del derecho mercantil. Tradicionalmente, el derecho civil se ha dividido en 5 partes. Primera, derecho de personas, que conlleva la personalidad jurídica, la capacidad, el estado civil y el domicilio. Segundo, derecho familiar, que incluye al matrimonio, al divorcio, a la legitimación, a la adopción, a la tutela, a la curatela y a la patria potestad. Tercero, derecho de los bienes. Incluye la clasificación de los bienes, la posesión, la propiedad, el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Cuarto, derecho sucesorio. Incluye las sucesiones testamentarias y legítimas. Y, por último, derecho de las obligaciones. Ahora bien,
Hablaremos a continuación del derecho como un sistema formal. Se ha señalado que el derecho puede ser estudiado como un sistema formal de tal manera que corresponde explicar sus elementos antes de ofrecer una definición. Primero, existencia de axiomas. Los axiomas son postulados que se aceptan sin demostración alguna. Por lo antes mencionado, este tipo de sistemas reciben el nombre de sistemas axiomáticos o sistemas formales axiomáticos. Entre los axiomas más importantes que existen para toda ciencia se puede mencionar, primero, el principio de no contradicción, que es igual a una proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas y al mismo tiempo y en el mismo sentido. Principio de identidad. Toda entidad es idéntica a sí misma. Principio del tercero excluido. La disyunción de una proposición y su negación es siempre verdadera. Es decir, al existir dos proposiciones en las que una niegue lo que afirma la otra, una de ellas es necesariamente verdadera. Por otra parte, los sistemas formales establecen reglas lógicas para la demostración de sus proposiciones mediante procesos de inferencia. De esta manera, los axiomas, como base de todo sistema formal, permiten la obtención del resto del conjunto de afirmaciones que integran un sistema en particular. Afirmaciones que reciben el nombre de teoremas. Y en cuanto a la presencia de componentes integrales, se puede afirmar que un sistema formal presenta los siguientes. Primero, un conjunto finito de símbolos que se utilizan para la construcción de fórmulas. Número 2, una gramática formal, o sea, una estructura para la construcción de fórmulas. Tercero, axiomas perfectamente determinados. Cuarto, reglas de inferencia que permitan llegar a conclusiones válidas. Y quinto, teoremas que pueden derivar de los axiomas o de otros teoremas mediante las citadas reglas de inferencia. Asimismo, todo sistema formal debe cumplir con las propiedades que voy a citar a continuación. Primero, consistencia, porque no es posible demostrar en él una fórmula y su negación. Segundo, completitud. Todas las fórmulas lógicamente válidas deben ser demostrables a partir de los axiomas y las reglas de inferencia. Tercero y último, decidibilidad. En todo sistema formal axiomático debe existir al menos un método efectivo para decidir si una fórmula cualquiera del lenguaje del sistema es lógicamente válida o inválida. Cabe agregar que el lógico Kurt Gödel estableció que todo sistema formal en realidad es incompleto, puesto que no pueden preverse todas las consecuencias, puesto que si una fórmula es lógicamente válida, significa que existe deducción finita de la fórmula. En la doctrina, esta afirmación recibe el nombre de teorema de Gödel. Lo anterior permite definir que el sistema formal axiomático es una construcción lógica formada por un lenguaje formal, una gramática formal que restringen las proposiciones válidas, reglas de inferencia y un conjunto de axiomas que permiten deducir nuevas proposiciones. Los elementos anteriormente descritos se observan en el derecho considerándolo como un ente sujeto a estudio mediante una metodología previamente establecida. En la bibliografía pueden encontrar este teorema de incompletud de Gödel. Ahora bien, en principio podemos sostener que el derecho se encuentra inscrito en los denominados sistemas normativos, los cuales se definen como un conjunto cualquiera de enunciados que comprende todas las consecuencias lógicas. Nino lo explica en su texto del año 2014, en la página 102. Se trata entonces de sistemas deductivos cuyos enunciados contienen al menos una norma y con ella puede calificarse de normativo todo el sistema.
La diferencia específica que distingue al sistema jurídico de cualquier otro sistema normativo es la existencia de la coactividad, es decir, que existe cuando menos una norma que utilizan el empleo de ciertas condiciones y por ciertos individuos. En consecuencia, podemos sostener que el derecho es un sistema normativo que incluye al menos una norma, sin que sea necesario que todos sus enunciados sean normas que prescriban actos coactivos. Ahora bien, hablaremos de la clasificación del derecho. El derecho es un sistema indivisible. ¿Por qué? Porque está constituido por axiomas, esto ya lo vimos, que constituyen la base de todo el sistema y las reglas de inferencia para la derivación de consecuencias. Esta unicidad del derecho como sistema y la existencia de diversas ramas en las que se ha dividido pareciera construir un sinsentido en la ciencia jurídica. Sin embargo, no es tal, ya que estudiar el derecho como un sistema formal requiere de un nivel de abstracción superior y del dominio de las operaciones que integran el objeto de estudio de la lógica, lo cual implica un mayor esfuerzo epistemológico y un mejor dominio de métodos de análisis. Como definición tradicional del derecho, se tiene que es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en sociedad, la cual no representa reto alguno para su entendimiento. Sin embargo, tal definición establece al derecho como un conjunto de elementos denominados normas jurídicas que comparten una característica común, como requisito indispensable para pertenecer a la misma categoría o clase sin señalar cuál es la característica en concreto. En este sentido, el derecho, como un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en sociedad, es el género y se encuentra integrado a su vez por diferentes especies que se distinguen por su relación particular con el Estado. La clasificación del derecho en público y privado se estableció en las instituciones de Justiniano, particularmente en el Digesto, donde Ulpiano señaló: Publicum jus est quod ad statum rei Romane, spectat privatum quod singularum utilitatem. Expresión que desde el maestro Gutiérrez y González puede comprenderse como el derecho público es lo que mira hacia las cosas públicas de Roma y el derecho privado a las cosas de interés individual. Es por ello que en diversos libros de introducción al derecho se define al derecho privado como el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta entre los particulares y al derecho público como el conjunto de normas que regulan la relación entre los particulares y el Estado, situación que se ha vuelto pues muy añeja, ya que en esencia han pasado 22 siglos en los que la doctrina y las leyes tomaron como referencia dicha diferencia específica. Hablaré a continuación de lo que cita González en su texto del año 2006, que menciona que la separación del derecho público y privado hecha por Ulpiano no debe considerarse como la creación de dos esferas jurídicas contradictorias, sino más bien como un conjunto de normas en donde, en ocasiones, el Estado protege los intereses particulares, pues esa protección es de interés público, y en otras, los particulares cumplen esas normas porque tienen un interés individual. La oposición entre el bien común representado por el Estado y la autonomía de la voluntad de los particulares o bien individual es la que hasta la actualidad marca la diferencia teórica entre derecho público y privado. Aún desde los tiempos romanos se tenía muy claro que el bien del pueblo era la ley suprema. Los particulares no podían modificar el derecho público. Sin embargo, todo el derecho debía construirse en beneficio de las personas.
Esto es lo que mencionó González. Ahora bien, el derecho civil se considera como una especie del género intermedio denominado derecho privado, entre lo cual hay que recordar que los géneros intermedios son aquellas categorías que son especie de un género superior, como el derecho en este caso, y género próximo de especies inferiores, como lo es el derecho civil, el cual se considera como un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre civiles, en un intento de distinguirlos de otros particulares con características diversas, como es el caso de los comerciantes. La categorización anterior resulta errónea por dos razones principales. La primera, el derecho, al ser un sistema formal, no puede ser dividido, pues todos los enunciados y las normas coactivas se encuentran en íntima relación. Segundo, en la creación de cualquier sistema jurídico es el Estado quien participa en la creación de normas y tratándose de intereses particulares son los órganos del Estado quienes participan en los procesos de solución de controversias. De tal suerte que la diferencia específica que generan las especies del derecho es incorrecta. Hablaremos a continuación del marco histórico del derecho civil. En Roma, el ius civile tuvo diversos significados. El primero de ellos corresponde al derecho de cada pueblo, el cual era un derecho rígido en contraste con el ius gentium, el cual presentaba una mayor tendencia hacia la equidad. En la Edad Media, el ius civile se incrusta en la legislación de los países y se constituye en la base ideológica y normativa de la legislación de diversos estados bajo la denominación de derecho civil, el cual contrastó con el ius canonicum propio de la Iglesia Católica. Hacia la parte final de la Edad Media, el derecho civil cobró un significado diferente y comenzó a ser identificado como derecho privado, como una aparente oposición al derecho público. Posteriormente, el cambio de significación fue, además, fruto de la autonomía que fueron adquiriendo otras ramas jurídicas como el derecho mercantil, el agrario, el laboral y, en últimas fechas, el familiar. Por lo que corresponde a México, en la evolución, el derecho civil puede distinguirse bajo tres principales y grandes periodos. Primero, la época prehispánica, periodo en el cual el derecho civil tuvo un menor desarrollo que el que correspondió al derecho público. Destacan los mayas con la regulación del matrimonio monogámico, citando lo que nos dice Méndez en su texto del 2013. Entonces, hablábamos de que los mayas destacaban con una regulación de matrimonio monogámico, pero con posibilidades de repudio. La herencia, que solo se repartía entre la descendencia masculina y la mujer, que no podía entrar al templo ni participar en ritos religiosos. Con los aztecas, la propiedad era parte del derecho público más que del derecho privado. El matrimonio era poligámico. El divorcio se declaraba por medio de autoridades. En materia de sucesiones, la línea masculina incluía a la femenina. Hubo tribunales aztecas con un juez de elección popular, tribunal de 3 jueces vitalicios, hasta llegar al tribunal del monarca. El procedimiento era oral, no podía durar más de 80 días. Las pruebas eran la testimonial, la confesional, las presunciones, los careos. A veces la documental como mapas, lo que nos muestra una cultura en la cual el acceso efectivo a la justicia estaba total y absolutamente regulado. Tenemos otra época que es la época colonial, es aquella en la que diversas legislaciones tuvieron vigencia en la materia, tal y como sucedió con las leyes de Indias y sus recopilaciones, así como la ley de Toro. En el México independiente, que es el segundo periodo
o época, las legislaciones han sufrido un sinfín de transformaciones. Desde los inicios del periodo se adoptaron leyes y se elaboraron ordenamientos propios, como el primer proyecto del Código Civil para el Estado de Oaxaca, aprobado en el año 1825, el cual tuvo una gran influencia del Código Napoleónico. Nos dice Méndez a este respecto. Un momento crucial en la integración del derecho civil en México lo representa la expedición de las leyes de reforma, con la separación de la Iglesia y del Estado, que sostienen al Estado laico y contribuyen a la construcción de las instituciones democráticas en nuestro país. Además, el Estado toma el control sobre los registros relativos al nacimiento, al matrimonio, al fallecimiento y otros actos del Estado civil, el cual anteriormente era ejercido de manera absoluta por parte del clero. El matrimonio, como acto del estado civil de las personas, sería un contrato que fue regulado en la ley del matrimonio civil. De igual forma, se abordó lo relativo al divorcio, el cual no permitía contraer un nuevo matrimonio mientras viviera alguno de los cónyuges. En corto plazo existieron varios códigos civiles, el de Justo Sierra, aprobado en 1861, el de Maximiliano de Habsburgo en 1866 y el Código de 1870, que entró en vigor en 1871 y en 1884. Ahora bien, el Código Civil de 1932 sufre modificaciones por ámbito territorial en el año 2000, el cual también fue motivo de reformas políticas para el entonces llamado Distrito Federal. Lo que sigue será abordar los ámbitos de validez. La correcta comprensión de los ámbitos de validez de las normas requiere del conocimiento de la estructura y funcionamiento de la norma, situación que a su vez exige el estudio del orden jurídico. Para tal efecto, debemos comenzar con el estudio del orden jurídico. Constitución. Tradicionalmente, el concepto de constitución es asociado al derecho constitucional. Sin embargo, para nuestro estudio, este punto de partida no es adecuado en virtud de que se ha definido al derecho como un sistema normativo cuya principal característica es la coactividad. Bajo estos términos, el sistema jurídico presenta un orden, o sea, un orden jurídico, el cual explica las relaciones entre los componentes que lo integran y esas relaciones, cómo se establecen entre ellos. ¿Por qué? Porque hace referencia a diversos actos y materiales jurídicos interrelacionados que realizan funciones distintas. Estas relaciones y componentes requieren de un punto inicial o de partida, el cual se estructura por la Constitución misma, que no debe ser entendida como un cuerpo legislativo, sino como una función que permite identificar los diversos elementos que integran el orden jurídico. Para comprender la anterior afirmación es necesario mencionar que su dinámica sigue la construcción de un sistema jurídico. Históricamente podemos observar que la formación de todo sistema jurídico requiere de un primer acto de creación de normas, históricamente denominado poder constituyente. Ahora, desde el punto de vista sistémico, se hace referencia al poder o facultad de creación jurídica. Sin embargo, al no existir una norma previa, este poder de creación jurídica establece las primeras normas del sistema mediante un acto de creación. Al tratarse de una sucesión de relaciones, la consecuencia lógica es que las normas creadas por el poder de creación jurídica contemplan un conjunto de normas que permiten la realización de otros actos para la creación de otras normas que integrarán al sistema. Es por lo anterior que la constitución de un orden jurídico puede definirse como el conjunto de normas que confieren facultades establecidas por el primer acto constituyente del orden jurídico. Acudir al libro de Cáceres y Tamayo
el publicado en el año 1976, que es el de el concepto de constitución. La norma jurídica, en los libros tradicionales de doctrina jurídica, suele señalarse como una proposición ideal que contrasta con la realidad. Hablando, hago énfasis, de la norma, dándole el carácter de aspiración bajo la denominación de deber ser, tal como fue establecido por Kelsen, indebidamente interpretado por los positivistas subsecuentes, en cuanto a que la interpretación real sobre la idea del deber ser kelsiano consiste en entenderlo como una vinculación normativa con el comportamiento humano. De esta interpretación errónea resulta la idea de deber ser en oposición a ser alejada del ámbito lógico que el derecho requiere para su estudio, puesto que implica una postura axiológica o teleológica de la que Kelsen buscó alejarse. Las normas jurídicas consisten en una obligación que el hombre debe cumplir dentro de la sociedad. Poco importa su voluntad, ya que es indiferente que esté o no de acuerdo en acatarlas, pues la característica principal de estas normas es la obligatoriedad y la posibilidad que tiene la autoridad de hacerlas cumplir por medio de la fuerza, esto es, mediante la coacción. Las normas jurídicas se caracterizan, pues, por ser heterónomas, bilaterales, externas y, por supuesto, coercibles. Vamos a hablar de estas características. La heteronomía es el cumplimiento de la obligación que depende de la voluntad ajena al obligado. La bilateralidad. Frente al cumplimiento de una obligación hay el ejercicio de un derecho. La exterioridad. Consiste en que un deseo bueno o malo salga de ello interno, por medio de la palabra o de la acción. La norma se refleja en el exterior y es conocida por todos. La coercibilidad. Para el cumplimiento de la obligación se puede hacer uso de la fuerza. El comportamiento humano es objeto de enunciados jurídicos que lo interpretan normativamente. En otras palabras, las normas establecen lo prohibido, lo permitido o lo obligatorio, en tanto que la relación de imputación permite interpretar si el comportamiento humano es un comportamiento debido, es decir, es un comportamiento que escapa a la sanción normativa. De lo anterior se desprende que la relación de imputación tiene un carácter arbitrario, puesto que la vinculación creada entre la norma y el comportamiento humano puede transformarse por los actos de creación normativa, de tal suerte que es necesario el estudio de la dimensión de la norma, denominada doctrinalmente como ámbitos de validez. Kelsen designa con el término de validez a la existencia específica de una norma, de tal manera que su dimensión debe ser determinada, pues la norma no es estática y la vinculación entre la norma y la conducta humana puede ser modificada mediante otro acto de creación normativa que establezca una nueva relación de imputación. Esto significa que la norma puede determinar un espacio, un cierto tiempo o sujetos específicos, realizando una limitación. Sin embargo, esta limitación no es aplicable a la propia norma, es decir, a su validez, sino que en realidad limita el comportamiento humano en ella establecida. Se puede acudir al texto del maestro Tamayo y Salmorán, que se titula Sobre el sistema jurídico y su creación. Hablando del sistema jurídico mexicano y el derecho civil, podemos decir que el sistema jurídico mexicano, al estar conformado por el total de las normas jurídicas del país, está creado de una manera formal y está expresamente dirigido como la única opción para la sana convivencia de la sociedad mexicana, y es precisamente que en su conjunto las normas existentes, además de conformar, fundamentan también al propio sistema jurídico mexicano, reuniendo en él
las estructuras y las modalidades de funcionamiento de las instancias encargadas de la aplicación de las mismas reglas de derecho que lo definen, así como los servicios que emanan de ellas. México se encuentra organizado en una federación y ese hecho encuentra su fundamento en el artículo número 40 de la Carta Magna, que a la letra dice: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Es por ello que las leyes que de ella emanan solo pueden ser de orden federal o estatal y, por supuesto, comparten las mismas fuentes del derecho. La construcción de nuestro sistema encuentra la base de su constitución en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que puede ser citada como la norma número 1 de nuestro sistema, las cuales quedaron establecidas en el acto de creación que históricamente se ha denominado como el Constituyente de 1917, año en que iniciaron su vigor las reformas realizadas a la Constitución de 1856, en los meses de noviembre y diciembre de 1916, hecho que constituye nuestro primer acto de creación. En el contenido de nuestra Carta Magna, que le llaman N1, se establecen nuevos actos denominados A2 para la creación de N2, y como sucede en el artículo 73, que contempla las facultades del Congreso, a este corresponde la realización de N2 para emitir normas. Entonces, la norma 1, la norma 2, a eso hace referencia cuando hablamos de la N1 y N2, y cuando hablamos de A1, pues a nuestro primer acto de creación o A1. A efecto de establecer contribuciones de conformidad con la fracción séptima del artículo 73 constitucional, las leyes que establezcan contribuciones creadas por el Congreso tendrán el carácter de N2, tal y como sucede con la ley del impuesto al valor agregado, por ejemplo. Ahora bien, la Constitución Política, dice Vázquez, que está dividida en dos partes. Una, la dogmática y la orgánica. La primera, o sea, la dogmática, contiene los derechos humanos como la libertad, la propiedad y la educación. La segunda, como su nombre lo indica, comprende un conjunto de normas que regulan la estructura, el funcionamiento y atribuciones de los órganos o poderes del Estado, así como las relaciones jurídicas entre el Estado y los gobernados. El conjunto de normas jurídicas positivas vigentes que forman el sistema jurídico de un país, las cuales permiten gozar de la facultad de exigir y al mismo tiempo cumplir la obligación impuesta. Al continuar el proceso de creación, se forma la cadena normativa que ya se ha estudiado. En el caso del derecho civil, la norma común que permite la creación de normas derivadas de nuestra Carta Magna es el artículo 124, que a la letra prescribe. Dice: las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias. En virtud de que los artículos 73 a 78 no reservan para la Federación la materia civil, es entonces el citado artículo 124 de la Carta Magna en donde se encuentra la norma A1 para las disposiciones de carácter civil de los estados. Lo anterior establece un problema normativo para la validez del Código Civil Federal, pues de conformidad con las reglas de formación estudiadas, la Carta Magna no contiene una norma que faculte a un órgano para crear dicho código sustantivo en su norma, por ejemplo, la N2, ¿no? Situación que ha llevado a algunos doctrinarios a sostener que dicho ordenamiento es inconstitucional,
y se encuentra fuera de la regularidad normativa. La única forma que puede la norma vincular a esta cadena normativa, aunque dudosa, es la contenida en la fracción número 30 romano del artículo 73, que dice: el Congreso tiene facultad para expedir todas las leyes que sean necesarias a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución a los poderes de la Unión. De esta forma es como se explica sistemáticamente que toda norma, incluyendo las de carácter civil, deben encontrar sustento en el marco constitucional federal y en la Carta Magna de la entidad soberana de que se trate. Conocer esta estructura lógica es fundamental para la actividad profesional, pues con la comprensión de la construcción del sistema jurídico es posible determinar la consecuencia y el condicionante normativo, lo que en la práctica profesional recibe el nombre de fundamentación y motivación, que es un trabajo intelectual indispensable para cualquier persona que decida laborar como licenciado en Derecho, que implica un ejercicio lógico deductivo. Y bueno, pues con esta charla, con este cúmulo de conocimiento, vamos a dar por finalizado el episodio 1 de esta serie. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta pronto. Gracias.